Aquí tengo a Teresa Fernández Pareja. Ella es doctora en Geodesia y Cartografía, profesora titular de la Universidad Politécnica, imparte clases en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía. Un nombre que nunca recuerdo. Y ella siempre me tiene que recordar. Bueno, lo que me faltaba. Ha participado en las siguientes campañas arqueológicas como responsable de la documentación cartográfica. Ha sido la responsable de este tipo de documentación en la misión arqueológica española en los Emiratos Árabes Unidos en los años 1996, 97, 2004, 2005, 2015 y 2017. La responsable de la documentación cartográfica de la misión arqueológica española en Irak en 1997 y 2000. Y la responsable de la misión de la documentación cartográfica de la misión arqueológica española en Turkmenistán en los años 2014 y 2015. Y en todas esas misiones yo he estado con ella. Es miembro del Grupo de Investigación Metrología Dimensional de la Universidad Politécnica de Madrid y es teniente reservista honorífico con activaciones en el Centro Geográfico del Ejército, la Unidad Militar de Emergencias, la Escuela de Guerra del Ejército y el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. Eso así. Para mí es Teresa, mi amiga, mi compañera. Y voy a decir aquí una cosa que le he dicho siempre, que yo de mayor quiero ser como ella. Bueno, Carmen, muy buenas tardes a todos y, en fin, una presentación que demasiado. Hemos estado en situaciones muy peculiares y difíciles y eso pues hemos tenido la suerte de que nos ha unido mucho. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a estas jornadas. También quiero agradecérselo a Esther Pons del Museo Arqueológico Nacional por acoger estas jornadas, porque así pues voy a tener la oportunidad de exponer mi discreta contribución al proyecto Almadán, que por otro lado pues no habría sido posible sin la intervención de los miembros de mi equipo que han participado en las diferentes campañas arqueológicas. Nuestra primera actuación en Almadán, en el año 1996, nos ayudó a comprender lo que en principio es difícil comprensible para un técnico, como es la representación de una superficie a escala grande, es decir, con muchísimo detalle cuando no había nada que representar, salvo pequeñas o pequeñísimas dunas. En ese momento, nuestra mentalidad práctica no entendía la importancia que tiene una detallada y correcta representación cartográfica del área de interés arqueológico para realizar una adecuada interpretación de lo que es espacio en sierra. Rápidamente, y gracias a las impecables explicaciones del doctor Joaquín Córdoba, entonces director de la misión arqueológica en Sarria, supimos ver la trascendencia y significación que tenía una ajustada descripción gráfica del terreno, aunque aparentemente a nuestra vista no se mostrarán ningún signo externo que evidenciara interés. De esta manera comenzamos nuestra andadura en Almadán, integrándonos en un equipo multidisciplinar, cuestión está de suma importancia, pues aunque actualmente sería impensable la ejecución de un proyecto científico sin contar con la participación de profesionales de distintas ramas de la ciencia, pues hace 30 años los miembros de la misión arqueológica en Sarria y en particular Joaquín Córdoba consideraron imprescindible que para alcanzar los objetivos previstos pues era necesaria la participación de expertos e investigadores en diferentes áreas de conocimiento, de modo que creo que la investigación realizada en Almadán podría describirse como un modelo de colaboración
entre equipos multidisciplinares, como estamos viendo en el desarrollo de estas jornadas. Bien, en este sentido, la incorporación de la geomática resulta esencial, pues posibilita una detallada definición geoespacial del yacimiento, ya que permite integrar técnicas y metodologías de adquisición, almacenamiento, procesado, análisis, presentación y divulgación de información geográficamente referenciada. En principio, en el proceso de obtención de la documentación geométrica de un yacimiento se persiguen unos objetivos que son análogos a los que se pretende conseguir cuando la representación se refiere a cualquier otra zona, es decir, georreferenciar el área, representar la orografía y los detalles naturales o artificiales que definen los elementos que interesa caracterizar, que por cierto me ha encantado oír a Armando decir que tiene georreferenciadas las tumbas. Ahora bien, en gran parte de los yacimientos arqueológicos y en particular en Almadán existen detalles, tanto orográficos como planimétricos, de muy pequeñas dimensiones que son esenciales y deben aparecer en la representación. Este es un punto clave que hubo que tener presente desde la fase inicial de los trabajos. Por tanto, la captura de datos se planifica teniendo en cuenta que las escalas finales serán normalmente grandes y muy grandes y esos datos hay que georreferenciarlos. Aquí creo que merece la pena parar un minuto para intentar ver qué es esto de la georreferenciación, de una forma, por supuesto, no técnica, sino divulgativa. Actualmente ya estamos habituados a ir a hablar de geolocalización u obtención de la ubicación geográfica real de un objeto. Por ejemplo, las bocas de una galería de captación de agua subterránea, lo que en Almadán llamamos falats. Bueno, pues esto es posible si esa ubicación geográfica está georreferenciada, es decir, si los elementos que componen la representación gráfica con sus características están vinculados a un sistema de referencia para que de este modo sea posible localizar espacialmente objetos en un sistema de coordenadas. Conviene destacar que toda la información cartográfica en Almadán está georreferenciada, es decir, los elementos que componen la representación con sus características están vinculados a un sistema de referencia global. Si bien no siempre fue así, en las primeras campañas, en 1996 y 1997, no se trabajaba todavía con sistemas globales, sino sistemas locales, siendo el más idóneo el sistema oficial del país en el que se ubica el yacimiento con el fin de incorporar su representación en la cartografía oficial correspondiente. Bien, aquí tenemos en estas figuras, bueno, concretamente se ve el índice del ratón, me parece. Sí. Aquí está representado un sistema local con los ejes en color rojos, representarían el sistema de referencia local oficial de un país con su correspondiente cartografía y estos serían los ejes en un sistema global. Aquí tenemos la misma representación, pero podemos ver que un punto de la superficie terrestre tiene asignadas unas coordenadas en el sistema local diferentes del sistema global. Por tanto, para incorporar la representación del terreno a la cartografía oficial correspondiente, se parte de las coordenadas conocidas de los vértices o puntos geodésicos uniformemente repartidos por todo el territorio, como en esta imagen que aparece aquí, que por supuesto no es de Sarria porque es imposible encontrar esto en Sarria. Pero bueno. Entonces, las coordenadas de esos puntos se transportan a la zona de actuación mediante métodos geodésicos y topográficos. Como digo, en Sarria pues no se pudo disponer de coordenadas de su red geodésica,
motivo por el cual en esos años pues lo que hicimos fue establecer nuestra propia red de puntos en un sistema arbitrario que, si bien era útil como representación del terreno, no satisfacía nuestro objetivo de llegar a georreferenciar toda la información disponible. Esto algo nos desalentó, pues aunque en 1997 no pensábamos en un geoportal tal como lo concebimos, como lo concebimos actualmente, por ejemplo, el que desarrollamos en el yacimiento arqueológico de Geochiktepe en Turkmenistán, ya teníamos la idea de disponer de una base de datos del yacimiento con información geográficamente referenciada. Afortunadamente, a caballo entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI, comenzó a utilizarse en geodesia el posicionamiento de puntos mediante la recepción de señales procedentes de satélites artificiales, concretamente mediante técnicas GPS. El GPS, que creo que a todos les suena, es un sistema de posicionamiento global desarrollado y diseñado y desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que nos iba a permitir, dentro de un grado de incertidumbre, conocer las coordenadas de cada posición terrestre, no ya en un sistema local, como podría ser el sistema de referencia de un país, sino en un sistema global común a todos los países, al que lo denominamos VGS 84. Como se aprecia en esta figura, el sistema, lo que es la constelación GPS, cuenta con un número suficiente de satélites para que en cualquier momento y desde cualquier punto de la Tierra sea posible el posicionamiento. El sistema de referencia VGS 84 es un sistema global y, por tanto, es geocéntrico y fijo con la Tierra, y está definido por un origen que coincide con el centro de masas de la Tierra. El eje Z está en la dirección del polo convencional internacional. El eje X sería la intersección del plano meridiano-origen o meridiano de Greenwich con el plano Ecuador astronómico medio, y el eje Y completaría el triedro. Este sistema global tiene un movimiento, por eso hay que fijarlo, hay que marcar un origen y fijarlo en ese origen, que se determinó internacionalmente como la posición que ocupaba en la época 1984,0. En las técnicas de posicionamiento satelital se habla de épocas. Bueno, pues esa es la razón de que sea VGS 84. Y el posicionamiento de puntos fue nuestra tarea en las siguientes campañas de 2004 y 2005, en las que, superadas las dificultades de transportes de equipos muy costosos y voluminosos y pesados, pudimos ampliar la zona de levantamiento y obtener su representación en un sistema global. Bien, hay que tener presente que los navegadores GPS que se utilizan o que se utilizaban en vehículos en 2005 y en los años siguientes proporcionaban el posicionamiento con una precisión de unos 10 metros, mientras que los equipos geodésicos GPS aseguraban el posicionamiento con una precisión centimétrica, que eran los que nosotros utilizábamos. Y para ello pues, fue necesario establecer un punto denominado base de referencia, y esa base o ese punto que tomábamos como referencia recibía información de localización precisa durante las 24 horas del día. De esta manera, en ese punto, una vez procesadas las observaciones, ya se podía considerar integrado en el sistema
de coordenadas mundial. Partiendo de la base de referencia, establecimos una red de puntos repartidos por el área del yacimiento. En la imagen estarían representados por estos puntos de la red de control y sirvieron de base a los posteriores trabajos de levantamiento topográfico de detalle que realizamos utilizando las técnicas de observación GPS. En las últimas campañas de 2015 y 2017 se mejoró notablemente el posicionamiento de los puntos, tanto en precisión como en rapidez, al disponer de nuevos equipos que permitían la recepción de señales no solo de GPS, sino de otras constelaciones, lo que hoy se denomina GNSS. En esta imagen se puede ver cómo el número de satélites desde los que se recibe señal aumenta al aumentar el número de constelaciones y, por tanto, mejora considerablemente la definición de las coordenadas de los puntos que definen geométricamente el territorio. Aquí está representado con esta órbita y un satélite, la constelación GPS, pero que en realidad son 31 órbitas con sus 31 satélites. Y además de GPS, pues recibimos señales de la constelación Galileo, de 24 satélites, GLONASS con 24 y Beidou con 35 satélites. Bueno, en esta otra imagen podemos apreciar el número significativo de órbitas satelitales de las que disponemos en la actualidad. No eran todas estas las que teníamos en 2015 y 2017, pero suficientes. En definitiva, en Almadán se ha generado una documentación cartográfica de calidad a escala grande y casi en tiempo real, cuyo análisis permite detectar detalles de muy pequeñas dimensiones y que son fundamentales. Por ejemplo, en esta otra había incorporado algún detalle del tipo de cartografía de gran escala que habíamos obtenido. Decía que esos detalles de pequeñas dimensiones son fundamentales, como por ejemplo la acumulación de pequeñas dunas. Esta imagen ya la vimos ayer, nos la presentó Carlos. Y esta acumulación de dunas evidenciaron la posible dirección del Falach, o pequeñas colinas que constataron la existencia de un área agrícola con una importante red de canales. Y en esta ya famosísima imagen, creo que la hemos mostrado todos, como muestra de lo reducidas que pueden ser las dimensiones de algunos elementos, que muy bien nos ha explicado Víctor Manuel. Se pueden apreciar huellas de pequeños pies que igualmente deben quedar reflejadas en la documentación geométrica. A continuación, les presento un resumen de los principales trabajos y productos cartográficos obtenidos en las diferentes campañas, cuya duración media fue de 10 días. En la primera campaña, en 1996, se realizó una visita con el fin de conocer la morfología de la zona de interés arqueológico totalmente desconocida para nosotros, así como las necesidades topográficas y cartográficas de apoyo a la arqueología, estableciéndose como objetivos de nuestra participación en Almadán los siguientes: utilización de las técnicas más avanzadas de cartografía digital como soporte de los resultados de las investigaciones de los equipos multidisciplinares intervinientes, determinar la técnica más apropiada para que permita una correcta representación altimétrica de terrenos desérticos y publicar productos multimedia con fines divulgativos. Bueno, este último objetivo ahora mismo habría que redefinirlo y sustituir productos multimedia, que estaba muy bien en 1996, pero ya no, por productos con información geoespacial como visores cartográficos y geoportales.
En 1997, en la campaña de 1997, se acordó establecer y observar una red básica local en el emplazamiento de Zuqueibac, en la que apoyar la toma de datos y elaboración de cartografía a escala grande. Concretamente, se realizó un levantamiento básico a escala 1:100. Lo de levantamiento básico únicamente es porque estaba en un sistema local, de unas 5 hectáreas en el sector AM1 y el levantamiento a escala 1:20 de una de las casas excavadas. También se tomaron los datos necesarios para la obtención de la representación de numerosas tumbas de la necrópolis ubicada al pie del Jebel Bujais. Nunca sé cómo escribir Jebel, Carmen. Lo he visto con Y o con J. Así. Bien. Gracias. Bien, en esta campaña, en el 2004, el principal objetivo fue la obtención de cartografía digital a escala 1:250 en el sector 2 del área de Almadán. La escala se eligió teniendo en cuenta el uso que se iba a hacer de la cartografía obtenida. Con esta representación se perseguía una mayor exactitud a la hora de realizar una cata para que la posterior excavación pues, fuese satisfactoria. Aquí podemos ver unos detalles de la cartografía obtenida. Como ya he comentado, en la campaña 2004 se introdujeron equipos GPS para la captura de datos. Para ello fue necesario establecer una base de referencia GPS que recibe señales de los satélites. De esta forma, aplicando una metodología basada en la recepción de señales procedentes de la base de referencia y de los satélites, se estableció una red básica o red de control de puntos que cubría el área de interés. Tanto la base de referencia como los puntos de la red de control se materializaron sobre el terreno con señales permanentes. Disponiendo ya de coordenadas de la red de control en un sistema global, se procedió a la observación de los miles de puntos que definían geométricamente la zona. Hay que indicar que por observación GPS se entiende ocupar un lugar y grabar un archivo de datos GPS. Todo esto lleva aparejado un complejo tratamiento de las observaciones GPS y su ajuste. En cuanto a la producción cartográfica, pues consiste en un conjunto de procesos que permiten la obtención de un modelo digital de elevaciones y curvas de nivel, elección de la toponimia, definición de la simbología, distribución de hojas, determinación de la cuadrícula, el marco y la leyenda o información marginal y la edición y reproducción de los planos. Así se obtuvieron 17 planos a escala 1:250 que cubrieron una superficie de aproximadamente 15 hectáreas, quedando representados aquellos detalles planimétricos superiores a 5 centímetros, siendo la equidistancia de las curvas de nivel 10 centímetros. Es decir, que todos los desniveles mayores de 10 centímetros tienen representación en los planos. En la campaña del 2005 nos propusimos dos objetivos principales. Por una parte, se pretendía ampliar la zona de levantamiento realizado en la anterior campaña y por otra obtener nuevos indicios sobre la localización del Falach. Todo esto supuso la realización de trabajos desde ámbitos muy diferentes, uno topográfico y otro gravimétrico. En lo referente al primer objetivo, al topográfico, se amplió la superficie representada a escala 1:250, incrementando el número de bases de control fijas, aplicándose la misma metodología que en la campaña anterior. Con el fin de no repetir la toma de datos en una zona ya observada ni dejar espacios vacíos sin representación, se optó por realizar el levantamiento con un orden preestablecido que consiste en definir cada día una malla o una cuadrícula que abarcaría la superficie prevista para una jornada. Además de la posterior
producción y edición de la cartografía, en esta campaña se realizó un análisis de representaciones de zonas desérticas con el fin de mejorar la calidad visual de los planos. Se obtuvieron 11 planos a escala 1:250 que cubrieron una superficie de aproximadamente 10 hectáreas. Respecto al segundo objetivo, en esta campaña se pretendía también determinar por observación con georradar la dirección del Falach. Desafortunadamente, en esos momentos en la Universidad Politécnica solo se disponía de un equipo que no estaba disponible, por lo que se decidió realizar una prospección gravimétrica con gravímetro de alta precisión. Concretamente, se observaron 6 perfiles de 10 u 11 puntos cada perfil. Los 6 perfiles se dispusieron distanciados 50 metros aproximadamente. La prospección gravimétrica permite obtener valores relativos de la gravedad, de modo que del análisis de esos valores, una vez corregidos, puede deducirse, además de la forma de la Tierra, propiedades de su constitución interna, lo que serviría para deducir la situación del Falach y la posible ubicación de sus bocas. En estas imágenes aparece una parte de la superficie representada en la que se ven, se intuyen más bien la situación, en este caso de 4 de los 6 perfiles gravimétricos. Hay que decir que las observaciones gravimétricas de precisión son muy delicadas, yo diría extremadamente delicadas, pues el mínimo movimiento provoca ruido en las observaciones y los que hemos andado por allí sabemos el viento y el calor y las temperaturas que tenemos. Y además se invierte mucho tiempo, prácticamente se observa un perfil por jornada de trabajo, pues son necesarias muchísimas operaciones. En primer lugar, como no, la georreferenciación, que se consigue mediante observaciones gravimétricas en los puntos de la red básica de control próximos a la zona de la prospección, además de los puntos de los perfiles en esa red que tenemos en la zona de interés arqueológico. Con el fin, por supuesto, de referir las coordenadas de esos puntos de los perfiles gravimétricos a un sistema de referencia global. También hay que señalizar los puntos del perfil y en cada estación de gravímetro se requiere hacer numerosas mediciones después de un tiempo de espera hasta que el gravímetro se estabiliza. Por último, se realiza el procesado de datos. Bien, pues las condiciones meteorológicas, desgraciadamente, durante el proceso de observación fueron especialmente adversas y una vez procesadas las observaciones y analizados los resultados, no se obtuvieron datos concluyentes para definir claramente la dirección buscada del Falach. Posteriormente, en 2010, una empresa alemana, Easter Atlas, realizó una prospección con georradar, que es lo que se tenía que haber hecho, cuyos resultados fueron determinantes para definir la dirección del Falach. Con las siguientes imágenes quiero insistir en la importancia que tiene el disponer de una cartografía georreferenciada. Podemos ver en color gris el resultado de la prospección con georradar vinculada a la cartografía de la zona de estudio, lo que no habría sido posible sin la georreferenciación de esa cartografía. Para conseguirlo, pues no hubo más que proporcionar a Easter Atlas las coordenadas de los puntos de nuestra red de control en el sistema VGS 84. Aquí tenemos la prospección con georradar completa integrada a la representación georreferenciada. Los trabajos de campo ejecutados en Almadán en 2015 tuvieron como objetivo realizar el registro de los datos necesarios para completar la cartografía de
que se realizó en anteriores campañas. Se continuó con el empleo de receptores, pero en este caso ya cambiamos de equipos GPS a equipos GNSS. Como ya comenté, esta técnica engloba todas las técnicas de posicionamiento mediante el uso de satélites. De esta forma, la recepción de señales procedentes de la constelación GPS se vio ampliada con las procedentes de la constelación rusa GLONASS. En 2015 no estaba todavía operativa la Beidou, que es la constelación china, ni la constelación Galileo de la Unión Europea. Bueno, sí había unos poquitos satélites de Galileo, pero los equipos en 2015 todavía no estaban preparados para recibir estas señales. Pero bueno, se aumentó GPS con GLONASS, con lo cual se aumentó muchísimo la precisión en la determinación de los puntos. Antes hablaba de precisión centimétrica, ahora puedo hablar de precisión milimétrica. Bien, pues con el fin de definir con claridad la superficie a cartografiar, se realizó un detallado reconocimiento de la zona de trabajo, determinándose la localización apropiada de las nuevas bases de la red de control materializadas, siempre con señales permanentes que ampliarían la red de control ya existente. En este esquema se indica la metodología de observación en la que se dispone de un equipo en la estación de referencia permanente. Este otro sería una de las bases de control, y el rover, es el que se posiciona sobre los puntos que han de definir la representación del terreno. La captura de datos se realizó mediante el método RTK en tiempo real, con 3 receptores simultáneamente. Este procedimiento exige, como hemos visto, la existencia de una estación permanente, que es la que transmite las correcciones diferenciales a los receptores móviles. Se utilizó como estación permanente la que teníamos de referencia en la red de control. Ordenada y almacenada toda la información capturada, se procede al procesado y ajuste de las observaciones en la posterior edición cartográfica. En esta campaña la superficie cubierta fue de 39 hectáreas. Cabe destacar que en la campaña de 2015 se introdujo un nuevo elemento gráfico, una imagen de satélite. Una imagen de satélite del área de Tuqueibat. Es una imagen pancromática de muy alta resolución para el 2015, puesto que era inferior a 1 metro. Esta imagen de satélite fue, como no, sometida a un proceso de georreferenciación, obteniendo un documento gráfico con calidad métrica suficiente al que poder referir la cartografía obtenida. En la última campaña que realizamos en 2017, los equipos y la metodología empleada fue en todo análoga a la del 2015. Se obtuvo la cartografía de 18 hectáreas y se delimitaron por sus coordenadas numerosas catas en el área de Tuqueibat. Finalmente se integró una zona cartografiada a una imagen de satélite georreferenciada. Bien, y ya termino presentando unas conclusiones. Podemos decir que una óptima representación geométrica del área de interés arqueológico puede ser utilizada como un instrumento que facilite la planificación de los trabajos de excavación, restauración y conservación. Además, disponer de una red de señales permanentes que cubra la superficie de excavación permite que la documentación cartográfica esté georreferenciada en un ecosistema de referencia global, en la que se puede simbolizar la orografía y los detalles que interese representar. Asimismo, la representación geométrica georreferenciada es el soporte en el que es posible situar espacialmente la información obtenida por los diferentes investigadores del equipo multidisciplinar. Toda esta información
geográficamente referenciada y convenientemente gestionada como información geoespacial. Por ejemplo, en un geoportal va a facilitar la organización de la investigación, pero además, y no menos importante, su posterior divulgación. Finalmente, indicar que la introducción de equipos provistos de sensores láser permite la captura masiva de datos de forma rápida y en tiempo real, pudiéndose alcanzar altas precisiones y con la posibilidad de disponer de forma casi inmediata del estado de las distintas fases de excavación. Si bien la utilidad de estos sistemas requiere que las nubes de puntos escaneadas sean correctamente gestionadas y estén georreferenciadas, siendo necesario que los trabajos los realicen o sean supervisados por profesionales que dominan los procedimientos geomáticos. Y no quisiera finalizar esta exposición sin agradecer el trabajo de las personas, en su momento estudiantes y actualmente excelentes profesionales que han intervenido en las distintas campañas. César, Ana, María, Vanessa, Beatriz, Juan Carlos, Miguel y Clara. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna cuestión que comentarle a la doctora Fernández? El satélite europeo que resultó fallido el lanzamiento hace un año, que decían que era un atraso, va a ser 20 años de investigación, en realidad, ¿qué hubiera aportado? Pues, a ver, realmente no son tantos años de investigación. Supongo, no sé muy bien si se refiere a uno que se fue, tenía distintas fechas de lanzamiento y se fue posponiendo hasta que finalmente, no sé si se refiere a... Me refería a uno que estalló en el lanzamiento, pues, que participaba todo Europa, España. Decían que había sido un error de cálculo. Vale, y que ya sé a cuál se refiere. Sí, evidentemente es un atraso y además una pérdida económica importantísima, pero no ni muchísimo menos de tantos años. Y lo que habría supuesto es disponer de imágenes con una resolución alta. Teresa, en principio vosotros, los topógrafos, no tenéis por qué estar vinculados al mundo de la arqueología o hacéis miles de cosas más aparte del mundo de la arqueología. ¿Qué supuso para ti que apareciera el profesor Córdoba y te dijera que habías hecho antes algo relacionado con el mundo de... No, como... ¿Qué supuso para ti? Porque de repente te viste vinculada a unos arqueólogos locos que no hacen nada más que trabajar por Oriente y te llaman de todos los lados. Efectivamente. Pues fue entrar en un mundo totalmente desconocido, sobre todo, como os he comentado al comienzo de mi exposición, pues yo decía, pero estos señores, ¿cómo quieren que yo represente la nada si no hay nada? No lo podía entender, sobre todo en aquellos años. O sea, evidentemente, si fuese ahora mismo, ya desde luego que utilizaríamos técnicas GNSS, pero también barredores láser, por supuesto. Pero en aquel momento no lo entendíamos muy bien, pero pues el estar con vosotros, el hablar con vosotros, el acompañaros a el trabajo de excavación, durante el trabajo de excavación, pues la verdad es que en ese sentido nos abrió la mente y efectivamente nos pusimos a hacer estos planos tan raros que todavía me cuesta justificarlo a algunos de mis colegas. ¿Sí? Que a veces hay que hacer hasta a mano, ¿no? Sí. Cuando no hay electricidad, ¿no? Sí, bueno, sí, efectivamente. A mano. ¿Te refieres a la situación en que nos vimos cuando fuimos a Irak? Llevábamos estaciones totales, esto fue en 1997. Y claro, son equipos electrónicos que funcionan con baterías.
y la situación que nos encontramos, bueno, pues no permitía cargar las baterías, con lo cual los equipos no funcionaron, pero hicimos el levantamiento porque lo hicimos como se hacía hace 100 años, con un teodolito y una mira. De todo un yacimiento arqueológico. Sí. Madre mía. Bueno, quiero decir que a veces hay que dejar de tener estos recursos tan modernos, pero hay que saber hacerlo previo, ¿no? Como lo supisteis hacer tan bien, a pesar del trabajo que supuso, ¿verdad? Sí. Fue tremendo, sí. Muchas gracias por aquello, y por todo en general, Teresa. Encantada. Gracias.